Bienvenido. Siguiente video en el entrenamiento de Motiva, donde tú vas a poder tener todas las herramientas, reglas, sugerencias, recomendaciones, como tú lo quieras llamar, para que alcances lo que sea que tú quieras en la vida. Salud, amor, felicidad o dinero. El video de hoy lo llamé Cuando aprendes lo incorrecto. Este va a estar bastante bueno. Vamos a hablar sobre un concepto bastante interesante. Se llama la impotencia aprendida. Específicamente vamos a ver acá lo que aprendemos sin saberlo, y creo que es parte de lo que nos detiene a veces al querer avanzar. Áreas de impacto, dónde nos está pegando esto y, muy importante, cómo solucionarlo. Porque si tenemos un problema, hay que solucionarlo. De eso se trata la vida. Uno de los pensadores más importantes de nuestro tiempo fue el señor Martin Seligman. Específicamente, él estuvo hablando durante mucho tiempo o estudiando durante mucho tiempo lo que es el cerebro. Entonces, hace 20 o 30 años él comenzó su investigación sobre lo que era la depresión. Se enfocaba más en lo que era la parte de la psicología positiva. ¿Qué pasaba? En aquel momento la mayoría de los estudios en psicología estudiaban los efectos negativos en las personas, es decir, que los que tuvieran problemas mentales o problemas ya bastante graves, y él pensó, ¿por qué entonces no nos detenemos y empezamos a estudiar lo que de verdad nos hace felices? Mientras él realizaba su investigación, él descubrió lo que él llamó impotencia aprendida. Entonces, ¿cómo te afecta esto a ti? En la medida yo creo que tú avances por el camino de la vida, te vas a conseguir con muchos obstáculos. Yo creo que este va a ser el obstáculo número uno con el que tú vas a chocar internamente y externamente, y ni siquiera vas a saber el por qué. Entonces te voy a contar un poco lo que hizo. Él, en aquel momento, él realizó una investigación utilizando perros. Él les colocaba como pequeñas descargas eléctricas a los perritos. Ellos los tenían metidos en una caja y el perrito no podía salir. Entonces, al principio, los perros trataban de salir en el momento que sentían como el corrientazo, la descarga eléctrica. Pero cuando los perritos se dieron cuenta de que no podían hacerlo, solamente se quedaban tranquilos. O sea, se acostaron y se quedaban ahí tranquilos. Martin tomó a estos mismos perritos, a los cuales, si se quiere, se les enseñó que no podían escapar de sus problemas, la descarga, y los puso en otra caja. Pero esta caja sí no era cerrada, entonces tenía unas paredes bastante bajas. Imagínate que este es el perro y la pared estaba como aquí. Entonces en realidad el perrito podía saltar. Y él volvió a colocarle las descargas eléctricas al perro. Entonces en ese momento él podía salir. Pero como ya había sido previamente entrenado con el hecho de que no podía escapar del dolor, o sea, esta descarga, los perros igual, a pesar de que estaban en este lugar donde la rejita era de este tamaño, ellos se quedaban sentados. Entonces, ¿cuál fue la segunda parte del experimento? Él introdujo nuevos perritos que no habían pasado por este primer proceso previo, activó las descargas eléctricas, y en el momento de que el perrito lo recibió y estaban obviamente en la jaula, aquí lo que hizo fue saltar. Entonces en ese momento Martin empieza a preguntarse, ¿qué está sucediendo? O sea, ¿será que estamos entendiendo cómo podemos recablear el cerebro de un ser vivo hacia una respuesta que sea estática, una respuesta de impotencia? Y la respuesta o lo que él consiguió a las conclusiones con el tiempo fue que sí. Lo que él encontró fue que estos perros habían sido entrenados en las jaulas, habían sido preparados para poder ser impotentes. Entonces estos perritos experimentaban, los que habían recibido las descargas primero, experimentaban menos niveles de felicidad. Y yo creo que claro, ¿cómo mide la felicidad en un perro? Creo que él lo tomaba o lo calculaba en función de los niveles de dopamina que tuviera el perro. De acuerdo a los números que tenía, prácticamente los perritos tenían depresión. Y esto yo creo que es lo mismo que pasa en los zoológicos. No sé si tú has ido últimamente a alguno. A mí particularmente no me gustan los zoológicos, pero bueno, eso es otra cosa. ¿Tú pensarías que estos animales que están en un zoológico están felices? Vamos a poner como ejemplo a los monos. Entonces, ellos están encerrados en un ambiente que no es su lugar natural. Entonces, indirectamente son entrenados para poder sentirse impotentes, igual que los perros. Porque ellos deben estar siempre en un lugar. Están encerrados. Entonces tienen contacto con el mundo exterior solamente cuando entra una persona a darles alimentos o cuando se los pasan dependiendo de la jaula donde estén. Estos animales aprenden a confiar mucho en lo que es la persona que los está cuidando. O sea, yo creo que se crea este lazo, un lazo bastante fuerte con sus cuidadores, y tú pensarías que tal vez ellos cuidan bien a los animales. Más allá del cuidado, yo creo que le están quitando lo que es a los animales un poco de lo que es la parte de felicidad, de sentirse libre. Y yo creo que tú puedes empezar a ver hacia dónde voy con el tema de hoy. Tú y yo indirectamente hemos sido condicionados para sentirnos igual, como impotentes, como amarrados. Ambos crecimos en un sistema educativo similar. De hecho, en Latinoamérica es muy parecido a las formas o la forma como nos enseñan a todos. Imagina, por ejemplo, que estás en quinto grado, estás en clase y te dicen, hoy vamos a aprender
por ejemplo, sobre el corazón. Entonces, para ello tienes que leerte el capítulo primero, luego tienes que pasar a este, luego vamos a finalizar con esto, porque estos son los puntos que vamos a revisar. Te están dando la estructura, no te dan la libertad solamente de estudiar un tema particular, por decir el corazón, y bueno, ok, estudiemos el corazón, ¿qué tenemos? Te tienen que decir qué es lo que tú tienes que buscar, tú por tus propios medios tú vas y haces lo que te piden. ¿Qué sucede después? Luego vienen, te hacen un examen con ciertas preguntas y más nunca vuelven a tocar ese tema porque es algo como que ya y se hizo el check y lo pasaron. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo, sin darnos cuenta, estos son pequeños factores que nos van precondicionando a que esta es la forma de aprender. Y yo creo que es curioso porque esa es la causa por la que la mayoría de las personas cuando son grandes de verdad no están aprendiendo nada nuevo, porque no hay una persona que esté atrás de ellos diciéndole, mira, tienes que leer esto, tienes que ir para acá, tienes que hacer esto, y es bastante complicado poder vivir así. Yo creo que para poder ser felices o para poder tener una buena vida, tú no puedes ser el mono en las aulas. Tú vas a tener que hacer una reprogramación en tu cerebro porque aquí es donde tiene que empezar tu cambio y esta va a ser una de tus principales tareas que vas a tener que ajustar durante todo este tiempo. Y es un proceso difícil porque no es tan sencillo hacer un cambio así. Aterrizando ya este tema, obviamente, los 4 pilares. Hablando, por ejemplo, de los negocios. Entonces, muchos de nosotros, tanto tú como yo al principio, hemos sido cableados, vamos a llamarlo como de la misma forma. Como cuando le estaban aplicando las descargas al perrito. Entonces, las personas hoy en día, lo sepan o no, son esclavos de sus salarios, porque fue la única forma que aprendieron para poder generar dinero y por ende piensan que es la única forma que existe. También influye mucho dependiendo del tipo de padres que tuviste, porque si tus papás, cuando tú eras pequeñito, tus papás trabajaban y hacían eso, recibían el dinero de sus trabajos y con eso era que vivían y tú creciste viendo eso, tú vas a pensar que es la única forma. Cada vez que el 15 o el 30 tú recibes tu pago de nómina, es como cuando llegaba esta persona en el zoológico a darle la comida al monito. Entonces, una de mis metas contigo o con el programa es poder de verdad lograr hacer esta reconfiguración en tu cerebro para que tú digas, tal vez yo creo que sí puede existir otra forma y tal vez esta no es el único camino. Y ojo, no quiero que me malinterpretes porque yo sé que en muchos casos o para muchas personas el salario es importante. Pero mi punto aquí es que yo quiero que tú no veas que esa es la única opción, que no veas que esa es la única salida que hay. Quiero que puedas tratar de aceptar o entender que tu ingreso no siempre va a tener que venir de un tercero donde tú vas como religiosamente y le dedicas 40 horas a la semana de lunes a viernes. Eso no tiene que ser así. Y por eso ves, por ejemplo, que en las noticias mencionan mucho este tema de las tasas de desempleo. Porque cuando sucede esto, cuando dicen que están aumentando, entonces todo el mundo se preocupa y dice, oye, tengo que cuidar mi trabajo porque si no, no voy a poder conseguir otro. Va a ser bastante difícil. Y yo pienso que ya no estamos en esa época o en ese momento de la historia donde la meta era poder trabajar por 50 años en una empresa para poder jubilarte. Sí siento que por un tiempo funcionó, fue la estrategia muy buena y creo que en aquel punto la seguridad sí estaba garantizada, pero eso fue hace mucho, mucho, mucho tiempo. Hoy tenemos una cantidad de herramientas increíbles a nuestra disposición para poder generar dinero como jamás en la historia de la raza humana había existido. Tenemos el tema del internet, eso nos da un acceso increíble, increíble, increíble. Pero bueno, antes de seguir con eso, una recomendación que te puedo dar o quiero que trates de pensar en esto. Trata de buscar esas áreas en tu vida donde tú sientes que tienes una especie de impotencia aprendida. O sea, ¿dónde tienes esto? Yo sé que la educación es una, ya te la mencioné. Pero entonces hablemos de la salud, por ejemplo. El estado físico. La mayoría de las personas siempre está dependiendo de algo. O sea, esperan la siguiente gran dieta que les va a funcionar o la siguiente proteína que va a lanzar esta persona. No sé, tienes este tema ahorita de Sasha Fitness cuando lanza la suya y las personas se sienten fuera del control con sus propios cuerpos. Eso es lo que sucede. Entonces, por eso yo creo que las masas lo que están esperando que llegue alguien con esta solución mágica o están esperando que alguien les diga, mira, esta es la rutina perfecta que tienes que hacer de cardio, esto es lo que tienes que entrenar en el gimnasio, tal vez si empiezas a hacerte RX, eso te va a poder ayudar a que quemes grasa y es muy probable que no vayas a obtener el resultado que quieres solamente haciendo una de estas cosas, porque la salud como tal viene o es el resultado de un estilo de vida. Entonces, todo lo que tú necesitas saber sobre un estilo de vida saludable, seamos sinceros, lo puedes conseguir en internet, o sea, hasta en Wikipedia está eso. Pero en nuestro caso estamos esperando por una solución única, una solución universal y que llegue alguien a poder decirnos, mira, aquí tienes todo. Entonces, eso es un problema. Eso es un problema y tienes que entenderlo. Importante. ¿Cómo solucionarlo? Lo primero es que tienes que tratar de entender que de verdad el mundo moderno es asombroso. O sea, esta época donde estamos viviendo tú y yo es increíble. Es increíble. Tú tienes la posibilidad de tener
acceso ilimitado a cualquier información que quieras. O sea, lo que se te ocurre lo vas a poder conseguir. Todo está en Google, todo está en las redes sociales, en YouTube hay un video para todo. Puedes establecer redes de contacto con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Con lo dinámico de los traductores, por ejemplo, puedes hablar en tiempo real con cualquier persona en el idioma que no es el tuyo. Cuando, por ejemplo, estaba en Austria, yo lo utilicé mucho hablando con las personas en alemán. Traduces en tiempo real con Google Translate y es súper sencillo. Entonces, tienes la posibilidad también de mantenerte en tu trabajo por un par de años y tratar de crear fuentes de ingresos paralelas en el área que te guste, en el área que te haga sentir feliz, para que poco a poco y progresivamente tú puedas enfocarte al 100% en eso. Con esto obviamente tú vas a poder ganar más dinero y por ende vas a poder llegar a lo que es el punto de la libertad financiera. Quiero contarte una historia en mi caso. Entonces yo, por ejemplo, yo hice eso. Ya yo te he contado que inicié en el mundo del e-commerce. Actualmente tengo varias tiendas en distintos países de Latinoamérica, Costa Rica, Perú, Chile. Entonces, imagínate que cuando yo empecé el primer e-commerce en Costa Rica, yo lo hice solamente con $500. Yo estoy seguro que tú puedes conseguir $500. Ese fue el capital inicial. Y empecé a hacer vendiendo solamente bikinis. Como te dije, en ese momento viví en Costa Rica, estaba trabajando para la industria farmacéutica en el área de finanzas. Durante más de 3 años, ¿qué fue lo que hice? Desde las 8 hasta las 6 de la tarde yo trabajaba en la oficina. Entonces, durante la jornada del día hacía mis actividades y respondía a los mensajes de los clientes desde mi celular. Entonces, llegaba en la noche, preparaba los pedidos, colocaba las bolsas, ya los envíos, o sea, tenía que empaquetar todo. Al día siguiente, antes de ir a la oficina, entregaba los pedidos que ya tenía listo en una oficina de correos, ¿sabes? Los correos postales, para poder enviárselos al cliente. La noche también anterior hacía las guías. Y esto era de lunes a viernes. Los fines de semana que hacía, el sábado domingo, tenía que organizar el inventario, ver lo que ya tenía, preparar o revisar el inventario nuevo porque constantemente me estaban llegando cajas. Y en aquel momento yo lo que hacía es que reinvertía el 100% de la ganancia. Entonces, como tenía mi trabajo por un lado, no necesitaba tocar ese dinero para vivir. ¿Qué pasó? Después de 24 meses seguidos haciendo esto, que no es fácil, porque de verdad que no fue fácil, pero después de 24 meses seguidos, o sea, 2 años, ya la tienda estaba facturando el doble de mi salario mensual y yo tenía un salario bueno. En ese momento, gracias a una persona que de verdad me impulsó y me dio el ánimo y me apoyó, decidí renunciar. O sea, me hizo ver cosas que incluso a mí me estaban costando ver. Ojo, yo hoy no soy millonario, de verdad que no lo soy, pero sí soy financieramente libre porque las tiendas como tal, los ingresos que tengo pagan el estilo de vida que tengo y mis ingresos mes a mes son mucho mayores que mis gastos. Entonces yo también trato de controlar mucho eso. Hoy tenemos esto que tú puedes dejar de ser el mono en la jaula, tú puedes dejar de estar dependiendo de un tercero si eso es lo que de verdad tú quieres, porque si eres doctor, eres abogado, eres feliz con lo que haces, o sea, congratulations, sigue haciéndolo. Pero tú puedes salir en cualquier momento si es que no te gusta. Solamente tienes que definir, ok, ¿a qué área? Porque tienes 200 cosas que puedes intentar. ¿Qué área quieres intentar? La idea también es que hagas pruebas con poco capital, porque desconozco el capital que tengas, pero no creo que sea ilimitado. Tienes que hacer pruebas con poco capital, tienes que ser constante en lo que sea que decidas hacer. Y como consejo, trata de reinvertir toda la ganancia que puedas para que puedas aumentar el capital. Eso hablando específicamente de lo que es la parte del dinero. Hablando de la salud, por ejemplo, si intentas ejercitarte para cambiar tu cuerpo, trata de conseguir una rutina de ejercicios o una rutina de cardio que te pueda servir, pero que te funcione a ti. Trata de implementar nuevos regímenes alimenticios en tu dieta. Prueba con lo que te sientas bien. Toma una decisión y sé constante, pero por favor, no esperes que vas a ver los resultados en una semana. Tienes que enfocarte en cambiar tu estilo de vida desde las bases, desde abajo. No es enfocarte en el resultado. Tienes que saber qué es el resultado que quieres, pero tienes que enfocarte en el proceso. Hablando, por ejemplo, del tema del amor. Yo siento que las personas tienen mucho miedo a morir solas. Y si de verdad tú eres una persona que tal vez quiere una pareja, si no la tienes y no la has podido conseguir, yo te recomendaría, trata de cambiar el ambiente donde te estás rodeando. Trata de hacer, por ejemplo, nuevos amigos. Inscríbete en una clase de baile. Interactúa con nuevas personas. Cámbiate de gimnasio a uno que esté en otra zona. Intenta hablar con un desconocido en la calle. Bueno, aunque si eres mujer, trata de tener cuidado con eso porque hay mucho loco suelto. Bájate la aplicación Tinder, no sé, usa alguna aplicación, o sea, las tecnologías también nos permiten eso. Pero el problema también es que las personas dicen, uy, no, pero ¿qué pasa si salgo con alguien de una aplicación y resulta ser un psicópata, un loco, una loca? Entonces aquí es donde yo pienso, tienes que ser inteligente, o sea, si bien es cierto, sales con una persona, tú no la vas a invitar a tu casa el primer día, o tú no vas a ir a casa de esa persona. Cruza con un par de mensajitos con esa persona, véanse en un lugar público donde tú sepas que no va a pasar nada, que esté lleno de personas, conversa con esa persona, por ejemplo,
ejemplo, por 15 minutos, 20 minutos, ve cómo te sientes. Si la cosa fluye, bueno, quedas y conoces a la persona en una segunda cita. Si no te gusta, le dices, mira, de verdad, muchas gracias, o simplemente te paras y te vas y ya. O sea, aquí lo que te detiene, y yo creo que lo estábamos mencionando ayer, es la parte del sesgo mediático. Porque, por ejemplo, en las noticias o en Instagram pudiste ver que una noticia que decía algo así, una cita de Tinder terminó en homicidio. Y es como... O sea, sí, son cosas que pasan, pero son casos que de 1 en 10 millones. No te tienes que exponer imprudentemente al peligro o al daño. Eso era un código que alguien me enseñó hace tiempo. Pero si te sientes solo, si te sientes sola, inténtalo, o sea, toma el riesgo y ya. Si tú eres hombre, por ejemplo, habla o intenta hablar con 20 mujeres diferentes cada día. Tal vez tengas vergüenza, tal vez te dé pena. En la medida que empiezas a hacerlo, te vas a poder sentir mucho más cómodo. No importa cómo resulte. Si sale mal, vas a ir practicando con cada una de las personas. Si en las primeras personas la conversación no resulta o la persona te dice algo malo, o sea, acuérdate que vivimos en un mundo tan grande que es probablemente que no vuelvas a ver ese ser humano en tu vida. Listo. Bueno, solamente no lo vayas a hacer en tu trabajo, ¿no? Porque ahí sí se va a complicar la cosa. Tomando riesgos con el tiempo va a poder llegar la recompensa, pero tienes que arriesgarte a intentarlo. Y con esto no quiero decir que al terminar este video tú vas a salir, vas a llamar a tu jefe y le vas a decir renuncio, mira, le dices tus 3 cosas, no, o sea, también cálmate. Tienes que avanzar, sí, vas a poder avanzar, pero tienes que hacerlo despacio. Con lo que respecta a generar más dinero, trata de tomártelo con mucha calma. Ve el área que te gusta, o sea, de todas las opciones que tienes, lee sobre un producto, sobre un servicio si estás interesado, cómo lo puedes monetizar, trata de preguntarte cómo puedes hacerlo. Si tienes dudas, incluso escríbeme, la verdad que yo te puedo ayudar, me gusta mucho eso. Pero también es tan sencillo como que simplemente pongas en Google cómo monetizar venta de suéteres, por ejemplo, y ya. Ve varios videos sobre eso, créate un pequeño plan, inténtalo, pruébalo en paralelo por una semana, por 2, por 3 semanas a ver cómo te sientes, y tienes que tratar de hacer lo mismo en cualquiera de los otros pilares, pero tienes que salir de tu zona de confort, o sea, estás en una burbujita que estás aquí metido, y ese lugar donde estás ahorita, tú te estás sintiendo muy seguro aquí, pero trata de cuestionarte un poco lo que es la impotencia, o sea, tú estás aquí, la impotencia aprendida que tienes en cada uno de estos casos, lo que sea que te hace que te esté conteniendo ahí donde está. ¿Y qué tiempo te va a tomar para ver el resultado? Bueno, como te lo he dicho, para mí, por ejemplo, 18 meses es un tiempo prudente que yo considero porque tú puedes esperar para poder ver un cambio bastante bueno en tu vida. A mí particularmente en lo que es la parte del dinero me tomó 2 años. Tal vez en tu caso tú seas mejor que yo y te tome un poco menos. O tal vez de repente estés un poco más ocupado, tengas más cargas y te tome un poco más, pero no importa. No te preocupes tanto por el resultado, no te preocupes tanto por el tiempo, solamente enfócate en el proceso, en construir la base. Otra de las conclusiones que Seligman tuvo estudiando a personas con depresión fue que las personas que no eran exitosas y que no tenían las cosas que querían, tenían un sentimiento o ellos sentían, pensaban que ellos de verdad no tenían ningún tipo de control sobre su destino. Se sentían como víctimas de lo que les pasaba. Y lo que quiero que te lleves hoy es que de verdad hay muchas formas en las que tú puedes cambiar demasiadas áreas de tu vida. Me gustaría que busques internamente en tu cerebro, o sea, siéntate, piensa, anota, agarra un papel, un lápiz y piensa en áreas donde de verdad has sido muy susceptible, donde tú te has dicho, mira, no, es que esto está fuera de mi control y no puedo. La cosa es que con creatividad, escucha esto, con creatividad tú puedes solucionar cualquier problema. Recuerda que lo único que tú no vas a poder cambiar son las leyes de la física y la muerte. Son las únicas cosas que están fuera de nuestro control. Y esta parte de la creatividad como tal, yo te la voy a mostrar en un video aparte, viene más adelante cuando hablemos del hombre en la luna. Acuérdate de esto. Imagínate si nosotros como humanos, como especie, como seres vivos, logramos salir del planeta. Estamos en este tema de tratando de colonizar otros mundos. ¿Cómo es que tú no vas a poder salir de ese problema que tienes? O sea, confía en mí, no sé específicamente el problema que tengas, pero tiene solución, quiero que entiendas eso. Y no va a ser fácil, de verdad no va a ser fácil, pero con creatividad lo vas a poder lograr. Otro ejercicio que por ejemplo me gusta hacer bueno, yo lo hacía mucho antes y me gustaría que tú lo hicieras. Trata de recordar cuando tenías 14 años de vida. La asociación Mensa, si te acuerdas, es una asociación para personas muy inteligentes, confirmó que a los 14 años es el punto cuando tu coeficiente intelectual es más alto. Bueno, desde el punto de vista natural porque no estás estudiando nada, ¿no? Y a su vez, yo creo que cuando tienes esta edad tú no estás siendo tan influenciado por todos esos factores externos como ahorita que eres adulto. Ahora piensa, tenías 14 años, ¿ok? ¿Dónde estabas? Trata de recordar, por ejemplo,
ejemplo, ¿a qué te querías dedicar? ¿Qué querías hacer? Algunas personas de pequeños querían ser doctores, otros policías, otros astronautas, cantantes, igual hay muchas carreras raras que uno elige. Pero trata de pensar en eso y respóndeme, ¿por qué no seguiste en esa carrera? O sea, ¿por qué tú no estás hoy en ese camino? Y la mayoría de nosotros, si respondemos de verdad esta pregunta con honestidad, vamos a darnos cuenta que fuimos víctimas de esta parte que llamo impotencia aprendida. Porque seguramente encontramos algunas limitantes o limitaciones, o alguien puso esas limitaciones en nuestro cerebro para que nosotros nos dedicáramos o que pudiéramos dedicarnos a lo que sea que queríamos hacer. Y esas personas lo hicieron con cosas como, tal vez te dijeron, no vas a ganar suficiente dinero con eso, va a ser imposible que lo consigas, te va a tomar muchos años, A, B, C, etcétera, etcétera, etcétera. En mi caso particular, yo cuando era pequeño, cuando tenía esa edad, yo quería ser piloto de aviones de guerra. Siempre me vi haciendo eso, o sea, desde pequeñito yo sentía que iba a ser piloto. Y en mi caso, la limitante aprendida fue que no había escuelas de aviación en el lugar donde yo vivía, Margarita en aquel momento, no tuve a nadie que me enseñara estas cosas que tú y yo estamos hablando ahorita, no supe en aquel momento que podía ser creativo y tratar de conseguir como una solución o una vuelta al problema que tenía. Igual, en la medida que fui creciendo, fui descubriendo otras cosas de mí, otros gustos. Por ejemplo, descubrí que me encanta crear cosas. Me encanta, por ejemplo, ser emprendedor. Yo siento que es algo que disfruto muchísimo. Y aunque, por ejemplo, el día de hoy, con 33 años, no soy piloto, pero es algo que lo tengo en mis prioridades, poder aprender a volar. Y eso lo quiero hacer en el corto plazo. Entonces, todos tenemos que volver sí o sí a nuestros orígenes. Todos. Porque en aquel momento tú tenías tu esencia, estaba floreciendo. Trata de encontrar y date cuenta de qué podía hacer. Como sabes, cada video tienes que completar una pregunta, una serie de preguntas en tu cuaderno idealmente. Puedes mandarme las respuestas, puedes anotarlas. Trata de llevar de verdad un registro porque te puede parecer tonto ahorita, pero en la medida que vayas avanzando en el entrenamiento, cuando veas estas respuestas te vas a dar cuenta del cambio que hay en tu mentalidad. Entonces la pregunta del día de hoy es, ¿en qué momento específico de tu vida sentiste esta impotencia aprendida? ¿Y qué hubieses hecho hoy o qué harías hoy diferente para poder cambiarlo? No sé, fue un negocio que querías abrir y no lo intentaste por miedo. Fue una carrera que querías estudiar y no pudiste, tal vez como en mi caso. Salir con esa persona que te gustaba pero te daba nervios escribirle. O te rendiste con alguna meta en el gimnasio. O sea, ¿qué fue? ¿En cuál área de los pilares y qué fue lo que pasó? Nos vemos entonces en un próximo video. Recuerda, que nada te detenga.